Oraron por mí. Tomamos un texto bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 14. Salmo 34, 14. Allí está proyectado. Dice la Biblia: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sigue. Un paréntesis, el secretario me dice que hay hermanos que no saben dónde queda el lugar. Aquí van a estar los hermanos trabajando y van a orientar a los que lleguen. La caseta comunal, cualquiera le da información de la Trinidad dónde queda la caseta comunal. Allí se van al final y van ¿cuántas hermanos? No sé si 2 cuadras. Ahí, no, una cuadrita. Una cuadrita del puente ahí abajito, ahí está la caseta. Hasta el puente ahí de la carrilera y ahí voltea a la izquierda. A la izquierda una cuadrita es el No, la puente esquina. de la carrilera, ahí abajito. En la esquina queda la caseta. Muy sencillo. Gracias, hermano Jesús. Quiero hablarles, hermanos, de dos polos opuestos: el bien y el mal. Quiero hablar esta noche, en el tiempo que nos queda, hablar del bien y el mal. La Biblia dice, Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El mal no se vence con otro mal, el mal se vence con el bien. Amén, amén. Hablar de este tema, hablar del bien y el mal, como ya les dije, es hablar de dos polos opuestos, dos cosas totalmente opuestas. Y yo diría que es más o menos como hablar de la luz y las tinieblas, ¿no? Son dos cosas totalmente opuestas, la luz y las tinieblas. Como hablar del frío y el calor, que son dos cosas opuestas. Como hablar de la noche y el día, y como otras más que pudiéramos mencionar para decir que son cosas opuestas. El bien y el mal son dos cosas opuestas. Ahora preguntémonos nosotros, ¿a dónde queremos pertenecer o en dónde estamos ubicados? Porque en el mundo en el que vivimos no hay puntos neutros, no hay puntos grises. En el mundo en el que vivimos, somos o no somos. Amén, amén. En este mundo en el que vivimos, ¿estamos o no estamos? Gloria al nombre del Señor. Amén. Y es bueno que nosotros pensemos en esto, porque pues el Evangelio no es una religión, ni se trata de organizar un lugar para tener muchos adeptos. Se trata de que aprendamos de parte de Dios la enseñanza, porque queremos salvación para el alma. Amén, amén. Amén. La razón fundamental por la que estamos en el Evangelio es porque no queremos que nuestra alma se condene. Queremos salvación. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. El apóstol San Pablo, escribiendo sobre esto a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 6 y el versículo número 14, por ahí, hace, yo diría que varias preguntas, por lo menos en este versículo 2 y seguramente más, relacionadas con el tema. Bien interesante. Dice el versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y oiga las preguntas:
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y la otra pregunta, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay que ser un experto intérprete para darle respuesta. No hay que ser un profundo o un científico con mucho conocimiento para darle respuesta a estas preguntas. Si nos preguntan qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, ¿cuál es nuestra respuesta? Ninguno. Bueno, yo estoy respondiendo por todo, yo no sé qué responderán ustedes. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Ninguna. Y sigue preguntando, claro, ya habla de el templo de Dios y los ídolos, de Dios mismo con Belcebú, con los demonios. Y claro, la respuesta siempre es ninguna. No hay relación, no hay compañerismo, están opuestos, están separados los unos de los otros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando se habla de la luz, la Biblia dice que Dios es luz. Amén. Ni siquiera dice la Biblia que Dios tiene luz, sino que dice la Biblia que Dios es luz. Amén. Aleluya. Que no hay ninguna tinieblas en él. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué somos? Mentirosos. Dice la Biblia, mentimos. Andamos en luz, decimos nosotros, estamos en luz, pero andamos en tinieblas. Entonces no estamos diciendo la verdad. Y dice la palabra del Señor, y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. San Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén, amén. En esa exposición que hace Juan en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, se habla de quién es la verdadera luz. Vamos a proyectarlo aquí, San Juan capítulo 1, por ahí del verso tal vez 4, creo que es 1:4 de San Juan. Vamos a mirar la Biblia para no especular sobre el tema. En él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús. En Jesucristo. Y la vida era la luz de los hombres. Sigamos con el verso 5. Sigue diciendo, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Esa es una verdad que es importante tenerla en cuenta. Siempre que hay un enfrentamiento entre los dos polos opuestos, el bien y el mal, el uno representa la luz y el otro representa la tiniebla, pero hay uno que prevalece sobre el otro. Jamás las tinieblas prevalecen sobre la luz.
Amén, amén. Aquí pueden mandarle las tinieblas que quieran a este salón, pero mientras esas lámparas estén encendidas, las tinieblas jamás se enseñorearán de este salón. Porque siempre, aunque no estuvieran esas lámparas, si este salón estuviera invadido de tinieblas, usted solamente enciende su celular y las tinieblas huyen. Amén. Porque siempre dice el texto que siempre la luz prevalece sobre las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Sigamos con el verso 6, porque aquí hay una exposición con relación a esto bien interesante. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y note lo que dice la Biblia de Juan. Siga con el verso 7. Este vino por testimonio para que diera testimonio de la luz. Que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Y aclara y dice, no era él la luz, sino que él vino para que diera testimonio de la luz. ¿Y de qué luz está hablando? Pues de Jesucristo. Porque Jesucristo es la verdadera luz. Vean, hermanos, nosotros andábamos en tinieblas. Digamos la verdad. Amén, amén. Nosotros vivíamos en tinieblas. Nosotros no sabíamos ni de dónde veníamos ni para dónde íbamos. Nosotros sin Dios queríamos vivir el momento y comamos y vivamos que mañana moriremos y démosle gusto a esta carne. Y no pensábamos en nada. Pero un día el Señor se cruzó en nuestro camino. Y este Dios maravilloso que es la luz nos alumbró el camino. Alabanzas al Señor. Y con la luz que es Jesucristo pudimos ver la oscuridad en la que andábamos, pero también pudimos ver la luz hacia donde nos dirigía Dios. Por eso fue que Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver. Porque, hermanos, sin la intervención de Dios a través del Espíritu Santo, uno no alcanza a ver más allá, perdónenme la expresión, de su propia nariz. Sin la intervención del Espíritu Santo somos ciegos, que damos tumbos en el mundo y que no sabemos ni de dónde venimos ni para dónde vamos. Es Dios con el poder del Evangelio que nos alumbra el camino. Amén. Y nos hace ver con claridad. Él es la luz. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. El escritor inspirado por el Espíritu deja bien claro y dice, Juan no era la luz. Él venía dando testimonio de la luz. Cuando las personas reciben a Cristo, cuando las personas se arrepienten de todo corazón, le entregan su vida al Señor, se bautizan para el perdón de sus pecados y entran a ser parte de esta amada iglesia, entonces hacemos parte de la luz. Amén. ¿Qué dicen, hermanos? Amén. Mateo capítulo 5 versículo 14. El Señor está señalando a la iglesia, no a los religiosos, no a otro tipo de personas, sino a la iglesia. Está señalando a la iglesia y está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Pero para ser luz hay que tener a Cristo en el corazón. Amén, amén. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,
sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Amén. Y dice la Biblia, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hermana, Dios la señala a usted. Hermano que vino al culto esta noche, Dios lo señala a usted. Amén. Me señala a mí. Y Él está diciendo, así alumbre la luz suya delante de los hombres. Amén, amén. Para que vean vuestras buenas obras. Y Amén. entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Cuando un inconverso dice, oiga, eso del Evangelio es como verdad, ese como era y véanlo como es, ahí están glorificando a Dios. Porque ese cambio no lo hizo Él por sus capacidades humanas. Ese cambio no le sucedió a Él porque es más inteligente que otros. Ese cambio le sucedió a Él porque una chispa que se vino desde el cielo lo impactó, aleluya, y le cambió la vida y lo hace ver el mundo diferente y las cosas distintas y lo hace disfrutar de la vida sin las cosas del mundo. Y ahora, para estar feliz y dichoso y contento, no necesita ni estar borracho, ni drogado, ni enrumbado. Ahora solo quiere sentir la gloria de Dios en su corazón y en su vida, porque eso es lo que produce el Evangelio en la vida de los hombres. Por eso el consejo de Dios para cada creyente, señalando a la iglesia, ustedes son la luz del mundo. Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, no las regulares ni las malas, sino las buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que Amén. está en los cielos. Ya teniendo una exposición con respecto a lo que es más o menos la luz y las tinieblas, también deberíamos preguntarnos lo siguiente. En el Evangelio nosotros nos preparamos y nos capacitamos para estar, escúcheme bien la pregunta, lejos del mal, cerca del mal o en contacto con el mal. Estamos hablando del bien y el mal. Lejos del mal. Las preguntas son interesantes, pero mucho más las respuestas. Porque por eso es que hay que predicar y enseñar, y por eso es que hay que ir a los cultos de enseñanza. Amén. Amén. Porque aquí aprendemos por la palabra de Dios. Entonces nosotros nos capacitamos en Dios como cristianos, como hijos de Dios, para vivir lejos del mal, cerca del mal o en contacto con el mal. Vamos a mirarlo a la luz de la Biblia. Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 15. Lo que dijo el Señor Jesús. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de una mesa, sino que la luz se pone sobre el candelero y entonces alumbra a todos los que están en casa. Pregunta: ¿dónde se necesita la luz? ¿Dónde creen ustedes que se necesita la luz? Si usted y yo somos luz, debemos estar lejos de las tinieblas. Pensemos. ¿Dónde se necesita la luz? Las tinieblas. Entonces, como luz debemos estar lejos de las tinieblas. No, hermanos.
Si aquí se nos fuera el fluido eléctrico, necesitamos luz. Amén. Amén. ¿Y qué tal que nos digan, no, la luz está más allá del Ecuador, lejos, porque no puede estar aquí cerquita de nosotros? Entonces, la luz no se enciende para esconderla y ponerla por allá donde no la vean. La luz, dijo el Señor, se enciende y se pone en un lugar donde alumbre a los que necesitan. Amén. Gloria al nombre del Señor. O sea que la luz no es para esconderla, sino que la luz se pone en el lugar alto para que alumbre a los que están en casa. Vamos a ver como que vamos cambiando la idea, ¿cierto? Pablo también, enseñando a los filipenses, vamos buscándolo de Filipenses 2:15, le dijo a la iglesia en Filipos: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, bien lejos de una generación maligna y perversa. En medio. Léanlo ustedes. En medio de una generación maligna y perversa. Le está hablando a la iglesia, le está diciendo, para que ustedes sean irreprensibles y sencillos. En otras palabras, prepárense, fórmense como iglesia, fórmense como hijos de Dios, sin mancha, es decir, sean perfectos, sean buenos cristianos, pero vivan no lejos. ¿Vivan dónde, hermanos? En medio. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual son ustedes los que resplandecen como luminares en el mundo. Amén. Voy a tratar de hacerme entender. Un hermano me dijo una vez, creo que ya les conté esto, pero se lo vuelvo a contar. Era pastor yo en un pueblo muy difícil para conseguir trabajo. Y el hermano se consiguió trabajo en una finca donde habían siempre daban trabajo a 8, 10, 15 personas. Y pudo ir a trabajar allá, era un joven que ahora es pastor. Ese joven ahora es pastor. Un buen muchacho en la iglesia, era el líder de los jóvenes. Y le dieron trabajito allá en esa finca. Pero en esa finca todo el mundo era inconverso. El único creyente era él. Y era gente perversa. Y entonces él en su primera semana ya no quería más, y un día se me acerca, al fin de semana me dijo: pastor, es la única parte donde hay trabajo, pero yo me quiero salir de allá porque es una pesadez, es una cosa impresionante, esa gente es perversa, esa gente, usted viera lo que hablan, lo que hacen. Yo no quiero estar más allá, hermano, porque yo soy un hijo de Dios en medio de semejante leonera, semejante... Bueno, él estaba aterrorizado, y como que Dios, de ahí me nació esta enseñanza, y como que Dios me alumbró el bombillo, y como que Dios me usó. Yo le dije: hermano, ahí es donde usted tiene que estar. Amén. Él esperaba que yo lo apoyara, y yo le dije: sálgase de ahí antes que se descarríe o no las descarriar. Pero como que Dios me usó, y le dije: hermano, es que ahí es donde usted tiene que estar, porque eso está cargado de tinieblas y la única lamparita que veía es usted. ¿Qué opinan, hermano? Y entonces, estudiando la Biblia, encontré este pasaje que dice que Dios quiere que seamos santos, sin mancha, que seamos buenos cristianos, pero no para que estemos lejos. Porque si a uno le preguntan dónde le gustaría a usted vivir su vida cristiana, en medio de una población cargada de malos, malvados, asesinos, sicarios, bueno, de todo lo peor que hay, o usted le gustaría vivir como un ermitaño por allá donde solo canten los pajaritos y no vea pecados ni tentaciones. Eso va a pasar, pero no ahora.
Entonces, resulta, hermanos, que Dios, como luz que es, nos llama a nosotros para que seamos extensiones de la luz y podamos iluminar el mundo que está perdido en las tinieblas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando usted estudia, ojalá lean, ya hay 2 tomos de una historia que no termina, la historia de la iglesia. Me estoy alargando mucho, los otros 10 minutos. Y vean, hermanos, la historia que no termina cuenta cómo fue la iglesia en Colombia, el avivamiento que hubo aquí en La Morena. Pero vino la persecución, mataron a varios hermanos. Y uno de los más malos cuentan que hubo una experiencia donde cogieron a un creyente y lo amarraron de un pie de un lado y otro pie del otro, y lo pusieron, el uno con un caballo y una mula para allá, el otro para allá, y los pusieron y lo descuartizaron. Unas torturas impresionantes. Y los pocos hermanos que quedaban, o los pocos no, los que quedaban con esa persecución, todo el mundo emigró. Pero eso hizo, hermanos, que todos estos sectores se llenaran del Evangelio. Amén. Porque el diablo no es capaz de apagar la luz, porque la luz es Cristo. Amén. Y porque las tinieblas nunca prevalecen contra la luz. Amén, amén. Entonces unos se fueron para el Caquetá y por allá hablaron del Evangelio, allá se formó iglesia. Otros se fueron para los llanos, por allá otro habló del Evangelio, por allá se formó iglesia. Otro se fue para otra parte y cada uno por donde se fue llevaba el mensaje. Amén. Porque la luz se necesita donde hay tinieblas. Amén. Cuando la iglesia nació, todos estaban contentos. En el primer sermón, ¿cuántos? 3,000. Bueno, 120 en el aposento alto. Luego 3,000, eran 3,120. Luego 5,000 en el pórtico, eran 8,000. Y esa iglesia, eso ahí creció. Pero todos felices, aquí somos y para nadie más, y los gentiles son perros y para allá no va nadie, y listo, y aquí somos, y se acabó el cuento. Entonces el Señor dijo, no, es que la luz es para que esté donde hay tinieblas. Amén. Entonces matan a Esteban, se viene la persecución y salen uno para un lado y otro para otro, pero por donde iban anunciando y diciendo, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Nosotros conocemos al Dios que perdona pecados y salva. Y la iglesia comienza a crecer. El bien y el mal están opuestos, pero jamás el mal prevalece contra el bien. Amén, amén. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, yo creo que está cambiando el concepto de que debemos estar muy lejos. Amén, amén. 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 A uno le hacen dar temor de cosas. Yo les voy a confesar una cosa. Me voy a confesar con ustedes. En este jueves. Yo estuve a punto de comprar una propiedad aquí en la Trinidad. Pero cuando hice la consulta, casi nadie me apoyaba. Y fui cobarde. Porque no la compré. Porque, hermanos, yo les digo la verdad. Lo que les estoy predicando no es un cuento para tenerlo aquí un rato. Lo que les estoy predicando es lo que enseña la Biblia. Amén. Y la Biblia enseña que la luz tiene que estar es donde hay tinieblas. Y nos da temor porque es que eso allá es muy oscuro. Pero no. En un lugar, ¿cuántos conocen Planadas Tolima? Por allá en el Tolima. Allá había una iglesia casi de 1,000 creyentes. Vino la violencia y le hicieron cerrar la iglesia. Al pastor lo sacan, anoche, si hoy no amaneció en bolas, y cerraron la iglesia. Cuentan, porque yo no conozco el municipio, que son un montón de veredas. Y la gente ya no tenía, la iglesia estaba cerrada, donde se congregaban casi 1,000. Entonces, como no tenían dónde ir, en cada vereda los de ahí se congregaban ahí, los de la otra vereda se congregaban ahí, los de la otra ahí.
Entonces ya no tenían una iglesia emplanada, sino que tenían como 50 iglesias. Amén. Y en cada vereda la gente se arrepentía aquí, el otro arrepentía allá. Y me contaba un hermano que me testificaba de eso y me decía, en uno de los ríos cercanos, cerca de Gaitania, dice, se había quedado un pastor en uso de buen retiro. Él no ejercía el ministerio, estaba ya retirado. Y entonces a él lo autorizaron para bautizar. Dice, ese hermano era casi encalambrado en ese río porque de todas las veredas, todos los días le llevaban gente a bautizar. Entonces, en vez de acabarse la iglesia, creció la iglesia. Amén. Y los que la hicieron cerrar dijeron, no, esto es un problema, es mejor abrir esa ya porque tienen una sola, aquí ya nos llenaron todo esto de gente. Y ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios, hermanos, es que la luz esté donde hay. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces, a través de la Biblia, hermanos, podemos ver muy a menudo y en estrecho contacto el bien con el mal. Por ejemplo, en el trabajo evangelístico. Rapidito aquí, Mateo 9:9 en adelante dice la Biblia. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que habiendo venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y después, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. O sea que el bien y el mal estaban ahí. ¿Qué tan lejos estaba? Entonces el Señor dice, es que yo soy tan santo que póngame a los pecadores por ahí a 1000 kilómetros de aquí. No, el Señor es la luz, pero se metió en medio de los malos y en vez de las tinieblas oscurecer a la luz de Jesucristo, la luz de Jesucristo espantó las tinieblas y resplandeció la luz del Evangelio. Y la iglesia trae su crecimiento a través de este proceso. En el campo del trabajo cristiano, porque el bien y el mal debe, digamos que, estar ahí como en contacto para derrotar las tinieblas y para que reine la luz. Mateo capítulo 10, verso 16. He aquí yo os envío, dijo el Señor. 10:16 de Mateo. He aquí yo os envío como a ovejas lejos de los lobos. En medio. Díganlo ustedes. He aquí, dijo el Señor, yo los envío a ustedes como ovejas En medio de lobos. en medio de lobos. Entonces, ¿dónde debe estar el cristiano? En medio del pecado. ¿Dónde debe estar la iglesia? Pues nosotros a veces quisiéramos hacer islitas aparte y no se me arrimen, no me miren que yo soy santo y usted es pecador. Pero el Señor se sentó con los ladrones, con los estafadores, con las prostitutas, se sentó con toda la gente mala y a él no le pasó nada malo, a la gente mala le pasó algo bueno. Aleluya, porque la luz siempre prevalece sobre las tinieblas. Tiempo nos falta para hablar de esto, hermano, pero vea, es suficiente para que nos vayamos de este culto entendiendo que el bien y el mal están ahí, en estrecho contacto. Usted no ande pensando que usted tiene que vivir aislado por allá para ser un buen cristiano, que no me mire esa mujer, que no me mire ese hombre, que no escuche la música de fulano, que no escuche la de... No piense eso, hermano, porque usted por donde vaya va a oír la música mundana, las palabras groseras, va a ver las tentaciones, se va a encontrar con cosas del mundo, pero usted no se le olvide que usted es la luz del mundo. Amén. Usted es la luz del mundo.
Y usted se va a encontrar tentaciones y va a oír lo que le gustaba y va a ver lo que le gustaba, pero usted ya no es de allá. Usted está puesto para sacarlos de allá. Conviértase en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Póngase de pie. Oramos.